Bueno, vemos el ejemplo con un problema. Así son los problemas que van a resolver ustedes. El problema me dice, se descomponen 0,5 kilos de piedra caliza, que es carbonato de calcio, de 85% de pureza. Ya sabemos que los 0,5 kilos no son 100% puros. Tiene una parte pura y una parte impura. Y yo siempre tengo que calcular cuál es la parte pura para poder trabajar solo con esa. Entonces, termino de leer, perdón. Tiene 85% de purezas en carbonato de calcio. Calcular qué volumen de gas se obtiene. Yo tengo que ir a la reacción química. La reacción química es que el carbonato de calcio por calor se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. Cuando me pregunta qué volumen de gas se obtiene, se refiere a qué volumen de dióxido de carbono se obtiene si yo caliento carbonato de calcio, 0,5 kilos de carbonato de calcio al 85% de pureza. En otro momento, si no me hubiera dicho la pureza, recuerdan que yo acá ponía, vamos a pasar los kilos a gramos, porque siempre trabajamos con la misma unidad de medida. Entonces, 0,5 kilos equivalen a 500 gramos. En otro momento yo hubiera trabajado con gramos, 500 gramos, calculado cuánto pesa el carbonato de calcio, son 100 gramos. Y acá, como me pide el volumen, calculo el volumen de dióxido de carbono en esta ecuación química y como hay un solo mol de dióxido de carbono, sé que son 22,4 litros. En otro momento yo hubiera hecho, si cada 100 gramos me da 22,4 litros de dióxido de carbono, cada 500 gramos me da X volumen de dióxido de carbono. Pero en este caso, que me está diciendo que los 500 gramos no son puros, sino que están al 85%, yo tengo que calcular qué es lo puro que hay en esos 500 gramos. ¿Cómo lo calculo? Al espejo como recién de la fórmula de pureza. ¿Cuál es la masa pura que tengo? La masa pura va a ser igual a la pureza por la masa total sobre 100. Masa pura va a ser igual a la pureza, dijimos que era 85%. Se pone solo 85. Por la masa total, que me dice que son 0,5 kilogramos o 500 gramos. Sobre 100, entonces resuelvo esta ecuación y me da que son puros, masa pura es 425 gramos. O sea que de esos 500 gramos que yo tenía de carbonato de calcio, solo 425 gramos son puros. Yo lo sé porque me dieron el dato de la pureza. El resto, que en este caso serían 75 gramos, son impurezas. Entonces yo ya no tengo que trabajar más con 500 gramos, tengo que trabajar con 425 gramos, porque es lo puro. Y esto es solo lo que va a reaccionar en el carbonato de calcio. Las impurezas no reaccionan, por eso ya no considero los 500 gramos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Por regla de 3, como veníamos haciendo. Si entonces tengo gramos, calculo gramos de carbonato de calcio. Si me pregunta volumen, considero el volumen. Hago la regla de 3 entre este y este. Entonces digo, si cada 100 gramos de carbonato de calcio, que es lo que pesa esta molécula, yo obtengo 22,4 litros de dióxido de carbono, porque es un mol, cada 4,25 gramos de carbonato de calcio, que es lo que dice el problema, ¿cuántos litros voy a obtener? Y eso me da un resultado de 95,2 litros de dióxido de carbono. Entonces recuerden que cada vez que en un dato de un problema me digan que la droga no es pura, el reactivo no es puro, sino que tiene una determinada pureza, yo tengo que primero calcular cuál es la cantidad de masa pura que hay acá, en este caso los 500 gramos, calculo que es 425 y trabajo con 425 gramos como dato del problema. Ya no puedo trabajar con 500, sino que tengo que trabajar con lo realmente puro, que es lo que realmente reacciona. Y sé también con este dato que lo que obtenga de dióxido de carbono va a ser en función a lo puro que había en esta muestra. Lo que me dice la ecuación, esta relación estequiométrica, me está diciendo que esos 95,2 litros se obtienen de lo puro que había en esa muestra de 500 gramos, que es 4,25. Entonces, así es como tienen que trabajar cada vez que tengan que resolver y hacer cálculos de pureza de un reactivo, cuando me digan la pureza de un reactivo, y además hacer cálculos estequiométricos donde me pida, como en este caso, el volumen del gas. Espero lo hayan entendido bien.